El diablo se me acerca en forma de perro. Si lo hace ladrando, significa que ya ha cumplido la maldad que le he pedido. Estas son las palabras de Elizabeth Sawyer, una mujer que fue ejecutada en el año de 1621, acusada de brujería en Inglaterra. Si quieres conocer a esta y otras brujas, acompáñame para que seas testigo de las historias de estos seres míticos que han despertado el terror en la humanidad desde hace siglos. Bajo los velos del misterio yace una enigmática profetisa, una sombra femenina que rivaliza con el renombrado Nostradamus en oscuras predicciones. En la nebulosa de tiempos olvidados emerge la figura de la madre Shipton, tejida en las hebras de leyendas y enigmas, donde lo tangible se confunde con lo ficticio. Cuenta las antiguas crónicas que Úrsula Southill, nacida en el año de 1488, en una gruta cercana a Yorkshire, portaba una extrañeza innata, una nariz torcida y espalda encorvada que auguraban un destino de visiones y revelaciones. Un don que confundía y dejaba perplejos a los que la rodeaban. Se cuentan antiguas historias de cómo la madre Shipton, atrapada en el telar del tiempo, predijo la danza ardiente de las llamas que consumirían Londres en el año de 1666, el siniestro ascenso de Napoleón y el sombrío reinado de Hitler, así como los lúgubres ecos del 9/11 en los Estados Unidos. En la oscuridad de su cueva, Úrsula tejía el futuro, entretejiendo las líneas del destino con una sabiduría que desafiaba al tiempo. Predijo la caída de las iglesias y monasterios, el rugido de un león romano que padecería cruel destino, augurando el quiebre de Enrique VIII con la Iglesia Católica y el nacimiento de una nueva fe insular. Pero entre sus hilos más enigmáticos, la madre Shipton lanzó una mirada a las aguas turbulentas del mar, donde su visión auguraba una invasión. Un león se alza del mar, sobre un caballo noble en su espalda. Extranjero ejército vendrá, Inglaterra en su asedio se hallará. Así, las palabras crípticas tejían el destino de la Armada Española en el año 1588, en la danza de las naves y espadas que marcó la derrota y el triunfo bajo los cielos de Isabel I. Aunque el viento de la duda sopla sobre los anales del tiempo, donde profecías fueron entrelazadas en versos, la madre Shipton perdura en la marca del tiempo. Su cueva, santuario de misterios, llama a los curiosos y creyentes, desafiando el velo que separa el pasado del futuro. A través de los siglos, su legado persiste susurrando en la mente de cada generación las historias de un enigma que desafía el paso del tiempo. En medio de una época llena de penurias, Elizabeth enfrentaba la misma realidad que muchas almas de su tiempo. Su situación económica la llevó por un camino inusual. Se convirtió en una vendedora de escobas para sobrevivir. En aquellos días, las calles se llenaban de vendedores ambulantes, mendigos y vagabundos, lo cual no siempre era bien recibido por los habitantes de las ciudades y pueblos. Elizabeth era parte de esta vasta mayoría, vestida con harapos, expresándose de manera peculiar, merodeando las calles en horas tardías. Esto provocó que los lugareños tejieran rumores sobre las posibles prácticas de magia oscura por parte de Elizabeth. Una de las especulaciones más intrigantes sugería que lanzaba maldiciones a niños y ganado, lo que supuestamente causaba enfermedades terribles o incluso la muerte. Sin embargo, su encarcelamiento llegó tras un incidente peculiar. Una aldeana llamada Agnes Radcliffe acusó a un cerdo propiedad de Sawyer de haberse comido un jabón. Pegándolo en el proceso, Elizabeth, consumida por la ira, supuestamente lanzó un hechizo contra Agnes, quien cayó gravemente enferma, incluso llegando al punto de tener espuma en la boca. Este incidente profundizó la creencia de que Elizabeth era una bruja y terminó tras las rejas en la prisión de Newgate. Mientras estaba en prisión, el reverendo Woodcourt la interrogó incansablemente, obsesionado con probar la culpabilidad de Sawyer. No dudó en emplear los crueles métodos de tortura de la época para obligarla a confesar pactos oscuros, rituales tenebrosos y actos paganos con el demonio. En ese contexto, Elizabeth confesó algo impactante. Afirmó que el diablo se le aparecía en forma de perro negro. Si el perro ladraba, significaba que había cumplido su petición malévola.
y ella lo acariciaba mientras él movía la cola con alegría. Esta confesión la llevó a su condena y posterior ejecución en la horca, y así quedó grabada en la historia como la inquietante bruja de Edmonton. En las profundidades enigmáticas de la historia se oculta un relato oscuro y perturbador sobre una mujer cuyo nombre ha sido susurrado en las sombras durante generaciones, Madame Blavatsky. Su historia tejerá un escalofriante velo sobre tu mente, revelando secretos que desafían la comprensión humana. Madame Elena Petrovna Blavatsky, una figura misteriosa que emergió en el siglo XIX, llevó consigo una aura siniestra desde su infancia. Nacida en 1831 en Rusia, pronto demostró habilidades que desafiaban toda lógica. A medida que crecía, su fascinación por lo oculto y lo inexplicable creció a la par de su increíble conexión con el más allá. Alegaba comunicarse con seres de dimensiones desconocidas, lanzando sombras sobre su verdadera naturaleza. Pero fue en sus viajes por el mundo donde su aura tenebrosa alcanzó su punto culminante. Madame Blavatsky afirmó haber visitado templos olvidados en el Tíbet, donde presenció rituales inhumanos que desafiaban toda lógica. En su relato siniestro, mencionaba encuentros con seres de ojos brillantes y piel pálida, que parecían desafiar la realidad misma. ¿Eran estos demonios, o acaso eran proyecciones de su propia mente atormentada? Su influencia creció con la fundación de la Sociedad Teosófica en 1875, una organización que buscaba explorar los misterios del universo y expandir los límites de la percepción humana. Pero detrás de esa fachada aparentemente inocente, se ocultaba un culto sombrío y oculto que anhelaba desvelar los secretos prohibidos de la existencia. Las reuniones de la sociedad a menudo se sumían en rituales oscuros y canalizaciones que aterrorizarían incluso al más valiente. Los seguidores de Blavatsky afirmaban que poseía el poder de manifestar fenómenos paranormales, desde movimientos de objetos hasta materializaciones espectrales. Los testimonios hablaban de sus ojos hipnóticos que parecían penetrar el alma y su voz, susurrante como el viento nocturno, capaz de suscitar escalofríos en los huesos. ¿Era ella una profeta o una hechicera que jugaba con fuerzas más allá del control humano? La muerte de Madame Elena en 1891 no disipó el aura espeluznante que la rodeaba. Al contrario, su fallecimiento solo alimentó las especulaciones sobre su verdadera naturaleza. Se rumoreaba que seguía acechando en las sombras, vigilando desde algún plano invisible, esperando para ejercer su influencia más allá de la tumba. Los informes de avistamientos espectrales y fenómenos inexplicables relacionados con su presencia solo alimentaron la oscura leyenda que la rodeaba. Hasta el día de hoy, el legado de Madame Blavatsky sigue tejiendo su telaraña de misterio y terror en la mente de quienes se atreven a indagar en su historia. ¿Fue ella una vidente con acceso a conocimientos más allá de nuestra comprensión, o una conjuradora de entidades oscuras? Cada relato, cada testimonio y cada sombra que rodea su nombre nos recuerdan que en los pliegues de la realidad se ocultan secretos que nunca deberíamos intentar desentrañar, pues en el oscuro abismo de lo desconocido acechan horrores inimaginables que podrían consumirnos por completo si nos atrevemos a mirar demasiado profundo.